Bienvenidos a Posmomanía, el programa donde exploramos la arquitectura posmoderna con invitados muy especiales. Prepárense para descubrir edificios sorprendentes, diseños extravagantes y desafíos arquitectónicos inesperados. Hoy tenemos el placer de contar con el señor Robert Venturi como invitado especial en nuestra entrevista. Les cuento, Robert Venturi es un arquitecto y teórico estadounidense nacido en 1925. Es conocido por su contribución al movimiento postmoderno en la arquitectura y su libro Aprendiendo de Las Vegas, que escribió junto con Dennis Scott Brown y Steven Eisenhower. Venturi fue uno de los primeros arquitectos en cuestionar los preceptos del modernismo y en su lugar defendió una arquitectura más contextual, decorativa y compleja. Sus obras más destacadas incluyen la Casa Vanna Venturi, la Sainsbury Wing de la National Gallery de Londres y el edificio de la Universidad de Pensilvania de la Facultad de Estudios de Posgrado en Filadelfia. Venturi fue galardonado con el premio Pritzker en 1991, uno de los máximos reconocimientos en el campo de la arquitectura. Por eso, démosle la bienvenida. If you want to thank me, Buen día, señor Venturi. Muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros hoy. Es todo un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Para empezar, nos encantaría que nos diera una descripción de la arquitectura posmoderna según su visión. Claro, con mucho gusto. La arquitectura posmoderna, en mi opinión, se trata de un tinglado decorado. Se refiere a construcciones simples y económicas con una planta convencional que luego se decoran para satisfacer las necesidades estéticas del público. Es una forma de fusionar lo viejo con lo nuevo, buscando una conexión orgánica y armoniosa. Interesante. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos clave que definen la arquitectura posmoderna? La arquitectura posmoderna abarca varios aspectos. Por un lado, tenemos la posmodernidad historicista, donde se toman elementos arquitectónicos de épocas anteriores y se adaptan de manera irónica a los nuevos pensamientos de los arquitectos. Por un lado está el regionalismo, que se basa en la tradición local de la construcción, utilizando elementos constructivos y materiales tradicionales para crear una arquitectura característica de la región. Además tenemos la posmodernidad individual, donde las personalidades influyentes y sus lenguajes particulares de formas son lo más destacado. Y por último, el racionalismo posmoderno, que se caracteriza por las formas simples y geométricas con una cierta severidad y rechazo a elementos puramente decorativos. Recordemos que la arquitectura posmoderna es un movimiento colectivo que surgió en los años 70 como una ruptura radical con la modernidad comercializada. Engloba las distintas tendencias que van desde un historicismo directo que imita sin escrúpulos los modelos históricos hasta creaciones individuales con un lenguaje de formas propio y un racionalismo descolorido. La arquitectura posmoderna se caracteriza por su diversidad estilística, su referencia histórica y su enfoque en la comunicación visual. Desafía los principios modernistas de la simplicidad y la abstracción, optando por una arquitectura más compleja, contextual y llena de significado. Se valora el empleo irónico de elementos históricos y se busca un diálogo con el espectador y el entorno. Entonces, Venturi, ¿por qué cree que era necesario un cambio en la arquitectura? Para usted, ¿cómo debería ser la arquitectura? Mire, la arquitectura tenía que volverse denotativa, o sea, descriptiva. Eso quiere decir que una ventana debe parecer una ventana y no una cinta abstracta. Perfecto, Robert. Además, una característica que distingue la posmodernidad de la modernidad es su doble codificación, como la llama Carl Jung. Un edificio posmoderno es tanto moderno como tradicional. Tiene un nivel de percepción intelectual que solo es comprensible para el experto y otro trivial, que es comprendido por cualquier paseante. Vale, además de eso, ¿qué otras características cree que distinguen la posmodernidad de la modernidad? Claro, y mire, para mí la arquitectura posmoderna es un simbolismo descriptivo denotativo, mientras que la modernidad es un simbolismo insinuado connotativo. La arquitectura posmoderna tiene un ornamento aplicado,
es decir, decoración en la superficie, mientras que la modernidad es un ornamento integrado, no buscado, sino el resultado de la formación con elementos integrados. En la posmodernidad, la arquitectura es comunicativa y respectiva a la sociedad, mientras que la arquitectura posmoderna es arquitectura por sí misma, solo comprensible para el experto. En la posmodernidad, la arquitectura es evolutiva, sigue ideales históricos, mientras que la modernidad es singular, autóctona y hasta heroica. Otras características de la arquitectura posmoderna son las fachadas frontales bellas y lujosas, construcción probada y convencional y aceptada a escalas de valores del contratista. Los arcos planos semicirculares, las columnas con cuellos estrechos y perfiles circulares se han convertido en características típicas de la posmodernidad. Las entradas axiales con pequeños techos de dos vertientes, como por ejemplo en la casa Ploczek en el Centro de Formación de Medio Ambiente de Jersey City, construida en 1980, representa la solución estándar postmoderna. Recuerdo la casa Guild, que construyó para las personas de la tercera edad. Se trató de un edificio simétrico con aberturas decorativamente distribuidas sobre la fachada. Usted también se encargó de apropiar características de la arquitectura posmoderna, pues fue con esta casa que aparece por primera vez la ventana semicircular, motivo muy popular en la posmodernidad. Gracias. Así es, la Casa Venturi muestra la clásica tripartición de la fachada, una zona clara de zócalo o base, un fuste de ladrillos y arriba los elementos de remates como la mencionada ventana semicircular. Interesante. Algo aún más radicalmente posmoderno es su obra de la casa para mi madre, de 1962, que está en Chestnut Hill. Cuéntenos más sobre ella. Claro, la casa persigue una solución compacta y simétrica con un techo de dos vertientes. Pensaba en una casa como un símbolo tal y como la pintaría un niño. Me inspiré en el arquitecto inglés Edwin Lutyens, que construía ricas, historicistas e incluso grotescas casas de campo en los años 20. En la fachada encontramos una especie de impostas, siendo otro elemento que será incorporado en el periodo estándar de la posmodernidad. Ahora me gustaría profundizar un poco más en el contexto histórico de la arquitectura posmoderna. ¿Cuál cree que fue la razón principal por la que surgió esta corriente arquitectónica? La arquitectura posmoderna surgió como una reacción a la modernidad comercializada de los años 60. Durante ese tiempo se enfatizaba la simplicidad y la abstracción de la arquitectura, lo que llevó a una pérdida de diversidad estilística y referencias históricas. Los arquitectos posmodernos buscamos romper con ese enfoque uniforme y abrazar la diversidad de estilos, la referencia histórica y la comunicación visual. La posmodernidad también se vio influenciada por el clima cultural y social de la época, caracterizado por un creciente interés en la historia, la crítica al modernismo y la apreciación de la cultura popular. La arquitectura posmoderna reflejó esta sensibilidad fusionando elementos históricos con el presente y la exploración de nuevas formas de expresión arquitectónica que conectaba con la identidad local y las necesidades estéticas del público. ¿Y cree que la arquitectura posmoderna ha logrado ese objetivo de romper con la modernidad comercializada y recuperar la diversidad? Definitivamente ha habido un cambio significativo. La arquitectura posmoderna ha reintroducido elementos históricos y estilos del pasado de manera irónica y contextualizada. Ha permitido la exploración de nuevas formas de expresión arquitectónica y ha enfatizado la importancia de la conexión con el entorno y la cultura local. Aunque ha sido objeto de controversia y debate, la arquitectura posmoderna ha logrado desafiar los principios modernistas y abrir nuevas posibilidades creativas. Ya veo, es interesante ver cómo la arquitectura posmoderna ha evolucionado a lo largo de los años. Por último, ¿cuál crees que es el legado de la arquitectura posmoderna y cómo ha influido en el campo de la arquitectura actual? El legado de la arquitectura posmoderna radica en su enfoque en la diversidad, la contextualización y la comunicación visual. Ha abierto el camino para una arquitectura más inclusiva, que abraza la identidad local y la historia, al tiempo que busca la innovación y la experimentación. Aunque ha sido criticada por su exceso decorativo en algunas ocasiones, ha influido en la aparición de arquitecturas como la forma de expresión cultural. Por último, me gustaría explorar algunos ejemplos de edificios representativos de la arquitectura posmoderna. Me gustaría que nos brinde un análisis más arquitectónico y detallado de cada uno de ellos. Con gusto, profundicemos en estos ejemplos. En primer lugar, mencionaría la Piazza d'Italia,
Nueva Orleans, diseñada por Charles Moore en 1978. Esta plaza es un claro ejemplo de la posmodernidad, con su intención de evocar al sentido del lugar y crear una experiencia arquitectónica distintiva. Se caracteriza por su fusión de elementos históricos y contemporáneos como una columna clásica y arcos, combinados con una paleta de colores vivos y formas geométricas audaces. La Piazza d'Italia es una expresión arquitectónica irónica que desafía las normas modernistas y celebra la diversidad estilística. En segundo lugar, destaco a Sainsbury Wing, National Gallery de Londres, diseñada por mí, Scott Brown y asociados en 1991. Este proyecto es un ejemplo emblemático de la teoría posmoderna aplicada a la práctica arquitectónica. El edificio se inserta en el contexto histórico de la National Gallery, al tiempo que introduce elementos contemporáneos distintivos. La fachada ornamentada con detalles decorativos y referencias históricas crea un diálogo arquitectónico interesante con el entorno. La intención era romper con la rigidez de la modernidad y celebrar la expresión individual y la diversidad de la arquitectura. Otro edificio destacado es Portland Building, Portland, diseñado por Michael Graves en 1982. Este edificio ha sido objeto de debate y controversia, pero sigue siendo un hito importante en la arquitectura posmoderna. La fachada de Portland Building destaca por su colorido y ornamentación, desafiando la simplicidad y la autenticidad modernista. Aunque se ha cuestionado su funcionalidad y mantenimiento, su valor reside en su capacidad de comunicar una expresión arquitectónica audaz y provocativa que se aleja de la norma y busca estimular la imaginación y la emoción. El cuarto edificio que mencionaría es el AT&T Building Nueva York, diseñado por Philip Johnson y John Bugh en 1984. Este rascacielos es un ícono de la arquitectura posmoderna con su fachada distintiva y ornamentada. Se destaca por su ruptura con la uniformidad de los rascacielos modernistas, al incorporar arcos y remates decorativos. El AT&T Building muestra cómo la arquitectura posmoderna busca reintroducir la expresión histórica y el lenguaje arquitectónico clásico en un contexto contemporáneo. Es un ejemplo de cómo la posmodernidad desafía las normas establecidas y genera discusiones sobre la identidad arquitectónica. Y por último, no puedo dejar de mencionar el Centro de Administración Perugia, diseñado por Aldo Rossi. Es un ejemplo destacado de la arquitectura posmoderna. El edificio representa una forma cúbica y austera con una fachada ordenada de ventanas rectangulares. La elección de una forma atemporal y universal refleja la continuidad histórica y se integra armoniosamente en el contexto urbano. La paleta de colores vivos y contrastes resalta las diferentes partes del edificio. En su interior, Rossi crea espacios abiertos y fluidos que fomentan la interacción entre los ocupantes. Además, se incorporan elementos arquitectónicos tradicionales para honrar la historia y la cultura local. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa, Posmomanía, con el legendario Robert Venturi. Fue increíble escuchar su visión sobre la arquitectura posmoderna. Venturi nos llevó en un viaje a través de la fusión de estilos, la conexión histórica y la diversidad creativa. Agradecemos enormemente a Robert Venturi por su tiempo y por compartir su sabiduría con nosotros. Definitivamente nos ha dejado con muchas ganas de explorar más sobre la arquitectura posmoderna. Desde Posmomanía le enviamos un abrazo creativo y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. El problema de las músicas es posmoderna. Sí. Y ahí ponemos MP3 aplausos y yo le digo, bienvenido señor, usted me saluda. Showrunner. Usted me hace reír. Pero sí. No me estás cuadrando.